Ya de vuelta a las 9:09, tiempo el centro del país. Está en la línea telefónica Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buen día, un enorme gusto saludarte siempre así a todos los amigos del auditorio. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, afortunadamente todo en orden, estimado Fernando. ¿Cómo ves estas 2 semanas muy intensas del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Toma una semana de vacaciones, se va a relajar, pero ¿cómo has visto cómo se ha desarrollado todo esto? Y también los otros actores políticos, hemos visto lo que está sucediendo al interior del Partido Acción Nacional. Ayer el PRI también se reunió, tuvo reuniones importantes, René Juárez. Se están moviendo también las cosas ahí, ¿no? Sin duda alguna, Jaime. Primero me parece muy relevante. La realidad es que debo señalar, quizá con cierta sorpresa, me parece en general, un poco la actividad que ha tenido el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, durante estas 2 semanas posteriores a la contienda. La realidad es que ha sido una agenda muy intensa, muy activa, pero además me parece con una muy clara visión de lo que tiene planeado o planteado ya como ganador de la elección, y que de alguna manera se ha visto reflejado, por supuesto, en la tranquilidad de los mercados financieros, en la alineación que se ha dado por parte de los distintos actores, no solamente políticos. Vimos la reunión que tuvo con los gobernadores, por ejemplo, por supuesto con los sectores empresariales, en fin, una circunstancia o una calma muy afortunada dentro del panorama político posterior a la elección. Me parece que previo precisamente a la contienda electoral existían dudas respecto a qué podría pasar independientemente de los resultados, es decir, fuera quien fuera el ganador, qué tipo de reacciones políticas se producirían y por ende cuáles podrían ser igualmente las consecuencias en lo económico fundamentalmente de estas reacciones que hubiera al final de la contienda. Pero no, al contrario, insisto, afortunadamente la manera en que se ha estado trabajando, la forma en que los distintos, tanto actores, sectores, y ya en este momento, una vez completamente asimilados los resultados, me parece, insisto, que la sociedad en general y fundamentalmente los actores políticos y económicos han reaccionado de la manera más adecuada posible, y los resultados hasta este momento son muy palpables. No ha habido mayores sobresaltos. Me parece, insisto, que hay una sensación de tranquilidad en todo el ambiente. Quienes inclusive no fueran necesariamente simpatizantes del candidato ganador, pues hay una resignación, pero al mismo tiempo no una frustración mayúscula al percibirse, insisto, una circunstancia muy controlada. Como bien lo señalas, las reacciones también al interior, fundamentalmente los grandes perdedores, el PRI, el PAN, el PRD, que necesariamente tendrán que hacer no solamente un ejercicio de reflexión. Esta palabra ya también la tenemos muy conocida al final de las elecciones, sobre todo cuando algún partido le va particularmente mal. El momento de reflexión, de introspección, de análisis, es necesario una refundación o un tema que pareciera que solamente se queda en el discurso. En este caso sí tendrán que hacer, fundamentalmente me parece en el caso del PRI, un ejercicio mucho más autocrítico y con un modelo quizá de análisis y de predicción estratégica muy distinto al que hayan seguido hasta ahora, porque lo cierto es que terminan la elección en una condición muy riesgosa para su futuro político. Lo llegamos a comentar en alguna ocasión, recordarás, Jaime, hace ya más de un año, cuando se dieron las elecciones de gobernador en Coahuila, en el Estado de México, y que de alguna suerte ya se perfilaba una dificultad política para el partido todavía en el poder, y que hoy con estos resultados electorales sí colocan al PRI en una circunstancia extremadamente riesgosa, no al punto de que la siguiente elección vaya a desaparecer, pero sí claramente tendiente a dejar de convertirse absolutamente en una opción política para la gran mayoría de los mexicanos. Yo no veo, en principio, si no se hace un ajuste auténtico, real, completo, de formas, de fondo, quizá hasta de cara del PRI, pueda tener algún tipo de resurgimiento o de crecimiento de representación, como ya no se pudo perfilar en esta elección. Y en el caso particular del PAN, sin duda alguna, es también un trabajo muy profundo el que tendrá que hacer, y ya, como mencionabas, ya escuchábamos a lo largo de la semana, las primeras voces también muy normales, generalmente sucede esto al final de las elecciones, cuando las dirigencias nacionales pues no les va lo bien que se esperaba. Los distintos grupos al interior de los partidos inmediatamente comienzan
a frotarse las manos y a ver esto como una oportunidad para hacerse de la representatividad dentro de los partidos. Y bueno, el caso del PAN no es la excepción, ya surgen las voces que están solicitando el inmediato cambio de dirigencia. Y bueno, en el caso del PAN, insisto, si bien es cierto que tuvo resultados muy adversos a los de sus recientes elecciones, también la realidad es que me parece que el trabajo de recomposición que tendrán que hacer es mucho menos profundo, que en el caso que ya estábamos mencionando, en razones de que ciertamente sí hubo una aparente pérdida de identidad con estas alianzas, con la conformación propiamente del frente. Sin embargo, la manera pues en la que terminan la elección, no necesariamente tan derrotados, hay estados en donde inclusive salen fortalecidos. En Nuevo León, por ejemplo, gobernarán cerca del 38% más de población a niveles municipales de lo que habían estado haciendo los últimos 15 años. Hay algunas otras entidades en donde mantienen cierta presencia importante. En la mayoría de los estados, pues fueron finalmente la fuerza competitiva que peleó en algunos a codo con el caso de Morena. En consecuencia, todavía continúa presentándose como una opción aparentemente viable a los ojos de la ciudadanía, que sí, tendrán que hacer igualmente un ejercicio de reajustes, de reencontrar de alguna suerte lo que es propiamente su visión dentro del espectro político que tenemos en nuestro país. Pareciera de pronto que ya no hay grandes diferencias entre unos partidos y otros, la geografía política de pronto ya pareciera no tener mayores relevancias, y eso es importante, que tendrá que, es uno de los aspectos más importantes que tendrá que replantearse en este caso el PAN. ¿Cuál va a ser su diferenciador político? ¿Qué lo va a hacer distinto de las otras fuerzas políticas? Y dentro de esta geografía política, que insisto, cada vez parece más deslucida, ¿cuál va a ser su posición? ¿Qué tipo de partido aspira a ser? Y de qué manera, al reencontrar su propio camino, su propia esencia, bueno, puede volver nuevamente a acrecentar el número de simpatizantes. Caso aparte merece el análisis del propio PRD, Jaime, lo hemos igualmente llegado a comentar de manera... Incluso el PRD se encuentra en riesgo de su registro en algunas entidades. Exacto, o sea, ese por es un tema que menciona aparte, porque la realidad es que el PRD sí está ya en una condición, pues, francamente borrado en términos de presencia electoral. Ve lo contundente que puede ser el poder de la ciudadanía y el poder de decisión en el voto, en donde hace 12 años el PRD podría haberse hecho de la presidencia de la República, y 12 años después prácticamente está absolutamente borrado, y como bien lo señalas, hay incluso entidades en donde seguramente no podrá alcanzar la ratificación del registro como partido local. O sea, la realidad es que sí es extremadamente delicada la posición, pero no solamente por eso. Podría reflejarse un poco con la condición del PRI en muchos estados. La realidad es que en el caso particular del PRD se vislumbra una afinidad política con el grupo del virtual presidente, en este caso en los aparatos legislativos, seguramente en algunos congresos locales. Mucho de lo hoy todavía ganado por el PRD se verá mermado en la eventualidad de que haya ciertas alianzas o que simple y sencillamente se identifiquen mucho más con esta posición. En consecuencia, si el PRD, yo avisoro un futuro extremadamente delicado, prácticamente en la desaparición absoluta, en no más de 2 comicios. Ahí veo inclusive casi innecesaria una reflexión a fondo, estando completamente desdibujados, desaparecidos del espectro electoral geográfico, y serán absorbidos seguramente por esta nueva fuerza política emergente, hoy ya prácticamente en el poder federal. Y hay que estar muy al pendiente de cómo se va a estructurar las cámaras, ambas cámaras, tanto senadores como diputados, y ver cuál es el papel que juega pues la oposición en este caso, muy mermada, muy dividida, hasta el interior de sus mismos partidos. Lo estamos viendo con el PAN. Exactamente, o sea, finalmente, y esos son de los elementos muy relevantes. Digo, también recordemos que en el caso de la legislatura, Jaime, toman protesta, asumen sus funciones antes que el presidente de la República. El nuevo Congreso General estará en funciones a partir del 1 de septiembre, y en consecuencia, los tiempos de generar acuerdos, la forma en la que se van a ir alineando las distintas fracciones parlamentarias, la fuerza que las mismas tendrán, e incluso la cohesión que deben de tener al interior de las mismas, pues se verá seriamente, no solamente afectada, sino por supuesto el impacto real que tendrán en las discusiones, previo
previo a la asunción de poder por parte de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos meses de septiembre a diciembre que van a tener oportunidad de la negociación política plena, previo, insisto, a la propia ya llegada a la presidencia de la República formal de Andrés Manuel López Obrador, sí marcará en mucho precisamente cómo se estarán alineando los distintos grupos políticos, cuáles van a ser, qué tan sólidos logran llegar, qué tan cohesionados al interior pueden estar para, en efecto, eventualmente representar una oposición medianamente firme ante una mayoría aplastante de Morena. O sea, sin duda alguna será determinante esos meses previos de trabajo legislativo para poder empezar a vislumbrar realmente si habrá algún tipo, insisto, muy pálido de contrapesos en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, o si, inclusive, ante la división al interior de los partidos y ante la poca presencia que cada una de las fracciones parlamentarias puede tener en el peso absoluto de las votaciones, pues realmente llega a convertirse prácticamente en cámaras sin oposición real a lo que eventualmente plantee tanto la fracción de Morena como eventualmente el propio presidente. Pues muchas gracias, Fer. Vamos a estar muy al tanto de lo que ocurre en la vida política de este país. Nos debe de interesar y debemos estar al pendiente de ello. Fuerte abrazo. Gracias por todo. Al contrario, Jaime, igualmente, excelente sábado para ti, para todos los amigos del auditorio. Muy buenos días. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Oiga, ahí